Hola, muy buenas a todos. Voy a resolver el ejercicio que están viendo ahora en pantalla, que consiste en encontrar todas las tensiones, corrientes y potencias de esa resistencia para el caso de llave abierta y llave cerrada. Voy a empezar por el caso llave cerrada. Yo tengo aquí dibujado el circuito, tengo la tablita ahí donde voy a ir completando los valores. Para el caso de llave cerrada, lo que tengo que hacer es reemplazar esta llave por un cable. Entonces vuelvo a dibujar el circuito y voy a reemplazar lo que es la llave por un cable. Entonces R2, R4, y acá en vez de dibujar la llave directamente dibujo un cable. Bueno, ahora tengo que buscar series y paralelos. Acá lo que veo es que R2 y R4 están conectadas con dos puntos en común, por lo tanto R2 y R4 están en paralelo. Pero la fuente, vuelvo a dibujar el circuito y reemplazo aquí por el paralelo entre R4 y R2. En este caso R4 es 2K ohm, R2 es 1K ohm. Entonces la multiplicación sobre la suma, esto queda 2K ohm al cuadrado sobre 3K ohm, es un resultado de 2 tercios. 2 tercios es 0,666. Y es el paralelo de R4 con R2. Ahora, R1 y R3 también están unidos por dos puntos en común. Esta patita está unida con esta y la otra patita en común son estas dos. Por lo tanto, R1 y R3 también están en paralelo. Entonces acá queda el paralelo de R1 con R3. Y aquí teníamos el paralelo de R4 con R2. En este caso, el paralelo de R1 con R3 es R1 1K, R2 también es 2K, de vuelta va a ser 2K ohm por 1K ohm sobre 2K ohm más 1K ohm, y es el mismo resultado que teníamos acá. Esto da 0,666 K ohm. Y en definitiva, ahora me quedan estas dos resistencias, las tenemos en serie. Tenemos un único camino de corriente, tenemos que hay un único punto en común entre las dos resistencias, por lo tanto, este circuito finalmente queda como una única resistencia equivalente, que va a ser el serie entre las otras resistencias que teníamos antes. El serie entre el paralelo de R4 y R2 con el paralelo de R1 R3. Ambas resistencias valían 0,666 K ohm. Entonces el resultado de esas dos resistencias termina siendo 1,333 K ohm. Ya tengo la resistencia total, puedo calcular la corriente total. La corriente total va a ser igual a la tensión de la fuente sobre la resistencia total. La tensión de la fuente era 11 voltios, dividido la resistencia total, 1,33 K ohm. Esto me da 8,25 miliamperes. Puedo cargar la tablita. La corriente total va a ser 8,25 miliamperes.
Ahora vuelvo al paso anterior, la corriente que pasa por aquí es la misma corriente que pasa por aquí, y es la misma corriente que pasa por aquí. Entonces esta corriente total es igual a la corriente de R1 paralelo con R3 y es igual a la corriente de R4 paralelo con R2. Tengo esas dos corrientes, puedo calcular la caída de tensión que hay en esta resistencia y la caída de tensión que hay en esta otra que está aquí. La caída de tensión de R1 paralelo con R3 es igual a la corriente del paralelo R1 con R3 por la resistencia R1 paralelo con R3. Esto es 8,25 miliamperes por el paralelo este R1 R3, que era 0,666 K ohm. Y eso me da 5,49 voltios. Y ahora la caída de tensión en la resistencia R4-R2 es igual a la corriente que hay en R4-R2 por R4 paralelo con R2, 8,25 miliamperes por 0,666 K ohm, también me da 5,49 voltios. Yo sé que acá tengo 5,49 voltios y acá tengo 5,49 voltios. El paso anterior de acá era pasar este paralelo de acá. Como R1 y R3 están en paralelo, la caída de tensión de R1 es igual a la caída de tensión de R3, igual a la caída de tensión de R1, R3. Por lo tanto, la caída de tensión de R1 es igual a la caída de tensión de R3 y es igual a este valor que está acá de 5,49 voltios. Y ahora puedo calcular la corriente de R1 va a ser igual a la caída de tensión de R1 sobre R1. R1 que valía 1 K ohm. 5,49 miliamperes. Y ahora voy a calcular la corriente R3. 5,49 voltios sobre R3, que era 2 K ohm. Entonces 5,49 dividido 2, 2,74 miliamperes. Y ahora voy a pasar al paso anterior de este, que era abrir este paralelo R4 con R2. Como R4 está en paralelo con R2, la caída de tensión de R4 es igual a la caída de tensión de R2 y es igual a la caída de tensión del paralelo R4-R2, que también es 5,49 voltios. Y las corrientes, la corriente de R2 es la caída de tensión de R2 sobre R2, 5,49 voltios dividido R2, que es 1 K ohm. 5,49 miliamperes. Y por último,
calculo la corriente de R4, la corriente de R4 es la caída de tensión de R4 sobre R4, 5,49 voltios dividido R4, que es también 2K ohm. Bueno, y esto me da 2,74 miliamperes. Y ahí tendríamos resuelto el circuito para el caso llave cerrada. Bien, ahora voy a resolver el circuito para el caso llave abierta. Voy a borrar la tablita. Y vamos a resolver para el caso llave abierta. En el caso de llave abierta, lo que tengo que hacer es borrar la llave. Cuando yo borre esta llave de acá, yo la elimine, acá me va a quedar esta resistencia colgada. Una de las patitas no tiene conexión, por lo tanto por R2 no va a circular corriente. Por lo tanto, la resistencia R2 no va a trabajar en el circuito. Entonces, el circuito queda de la siguiente forma, sin R2 conectado. Entonces ahora tengo que buscar un par de resistencias que tengan una conexión conocida, y veo que R1 está en paralelo con R3, como hicimos en el caso anterior. Voy a dibujar de vuelta el circuito y me va a quedar R1 paralelo con R3, la fuente, y R4 aquí. R1 paralelo con R3, lo calculé hace un ratito. R1 paralelo con R3 era este valor que está acá, 0,666 ohm. Y ahora tenemos esta resistencia que está en serie con R4, por lo tanto el circuito final queda R1 paralelo con R3 en serie con R4. R4 era una resistencia de 2K ohm, entonces 0,666K ohm más 2K ohm, 2,666K ohm. Ya teniendo, esta era la fuente que tenía 11 voltios, teniendo la resistencia total, puedo calcular la corriente total. La corriente total es igual a la tensión de la fuente sobre la resistencia total. 11 voltios dividido 2,666K ohm. La corriente total me da 4,13 miliamperes. Cargo la tablita, la corriente total. Y ahora voy a calcular la caída de tensión de R4. Como acá teníamos que era un serie, la corriente que circula por R3, R1, R3 es la misma corriente que circula por R4 por estar en serie. La corriente que pasa por aquí es la misma corriente que pasa por aquí. Por lo tanto, esta corriente total es igual a la corriente de R4 y es igual a la corriente del paralelo R1, R3. Entonces ya tengo la corriente de R4, que es 4,13 miliamperes. Teniendo la corriente de R4, puedo calcular la caída de tensión de R4. Que va a ser 4,13 miliamperes por R4, que era 2K ohm. Me da 8,26 voltios.
8,26 voltios. Y voy a calcular ahora cuánto es la caída de tensión en este paralelo R1, R3, la caída de tensión del paralelo R1, R3, en la corriente que circula por R1 paralelo con R3, por R1 paralelo con R3, 4,13 miliamperes por el paralelo R1, R3, que era 0,666 kΩ. Y eso me da 2,75 voltios. El paso anterior de acá, ya sé que acá tengo 2,75 voltios, como R1 está en paralelo con R3, la tensión de R1 va a ser igual a la tensión de R3, igual a la tensión del paralelo R1-R3, por lo tanto, esto es igual a la tensión de R1 y también es igual a la tensión de R3, que son 2,75 voltios. Y por último, lo que tengo que calcular es la corriente de R1, que es la tensión de R1 sobre R1. R1 valía 1 K. Y la corriente de R3 es la tensión de R3 sobre R3. 2,75 voltios dividido R3, que era 2K. Y eso me da 1,375 miliamperes. Y esa es la corriente de R3. Entonces acá es 1,375 y 2,75 miliamperes. Y ahí tenemos resuelto el